a la Dirección de Sanidad Vegetal de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Nuestro director es el doctor Fernando Tamayo, no ha podido llegar, está teniendo algunos problemas fitosanitarios severos que se están presentando en crucíferas y está dando seguimiento a esa parte, entonces no le ha sido posible, anda haciendo recorridos en campo y no ha podido presentarse. Por ahí más tarde seguramente también llegará mi compañera Ángeles, que también ha estado aquí acompañándonos todos los días, su servidora Tamara, también tenemos a Minerva por ahí, a Mónica, somos 5 personas ahí en el área a sus órdenes. Nuestro subsecretario, el ingeniero Rito Vargas Varela, les envía un saludo. Ayer veía las fotos donde se ven todos ustedes y decía, ay, qué bien, que ha habido interés. Esto nos anima a seguir adelante y pues bueno, aquí seguimos. Entonces, dicho esto, comentarles que miren cómo me siguen llegando personas, pero solamente quería volver a traer a su atención algo sobre el programa Guanajuato Zona Premium y en particular la página web de la Secretaría. Primero, aquí la estoy compartiendo ahora la pantalla. Ahí verán ustedes que bueno, esa es la página web de Jair. Perdón, nuevamente aprovecho el espacio. Por favor, si pueden silenciar sus micros cuando ingresen para que no haya interferencia. Entonces, continuando con esta información, les decía, la página web de la Secretaría tiene mucha información valiosa para ustedes. Acá en la página de inicio seguramente fue donde ustedes hicieron el registro y me está fallando, no quiere hacerme caso. Aquí ustedes han de haber encontrado la publicidad para estos cursos. Ustedes dieron un clic y así se fueron a la sección de registro y bueno, pues ya estamos acá en el curso. Pero no solo eso, yo les quiero decir que les he hablado los días anteriores de nuestro programa y les he hablado de algunos documentos que se han publicado. Lo dije muy rápido, no es el objetivo quitarle el tiempo destinado al curso, pero sí decirles que si ustedes quieren un poquito más de información, se pueden ir aquí a donde dice programas en la página web. Se van a programas y aquí en la parte superior está el programa Guanajuato Zona Premium. Entonces, ese es el primer tema que les quería decir, donde encuentran. Dentro del programa Guanajuato Zona Premium van a encontrar las reglas de operación del programa y ahí viene quiénes son elegibles a obtener apoyos de este programa. Estas reglas de operación se publicaron en el diario oficial del Estado, perdón, en el periódico oficial del Estado el 31 de diciembre. Vienen una serie de requisitos que hay que cumplir, terminología que hay que tener presente, pero en particular hay documentación que tendrían que presentar si ustedes desean recibir nuestros apoyos. Pero les decía, en particular quiero enfocarme en los apoyos que tenemos disponibles para todos los que están registrados dentro del programa. En principio, la asesoría, la capacitación, esa en su totalidad la cubre el CESAVEG, no cuesta para las personas que están registradas en el programa. Después, también CESAVEG tiene algunos conceptos de apoyo que puede apoyarlos a pagar. Déjenme que estoy, ok, listo. Les decía, los conceptos de apoyo. ¿Qué conceptos de apoyo maneja CESAVEG? Ellos pueden apoyar hasta el 90% en el pago de análisis clínicos para el cumplimiento de la legislación laboral, 50% de los pagos que ustedes hagan para análisis microbiológicos, siempre van a encontrar en esta columna un tope. No podríamos cubrir más de esa cantidad. También hay apoyos para rentar baños, para pagar certificaciones privadas en inocuidad, para equipo de protección, para las evaluaciones que les hagan los terceros autorizados de Senacica, para construir infraestructura, bueno, para adaptar infraestructura, la obra civil no está incluida, para pagar señalamientos, para baños de rentar baños móviles. Y bueno, básicamente eso es lo que pueden tramitar si ya pertenecen al programa en CESAVEG. Y acá desde la Secretaría los apoyos que podemos darles
pues es un poco la capacitación en lo general. De pronto me han contactado algunos despachos para unos cursos específicos. No es propiamente la intención del programa, damos temática general de la responsabilidad social y la ambiental relacionada con marcas, así como SQF es una marca de prestigio internacional reconocida por la Iniciativa Global de Alimentos, así los cursos que estamos dando para la responsabilidad social y ambiental o los propios de gobierno del Estado. Entonces, bueno, finalmente esos cursos ya los he estado invitando y también podemos dar apoyos hasta de 40,000 pesos para que paguen las unidades de producción, certificaciones relativas a la responsabilidad social y ambiental, me refiero a SMETA, me refiero, que no es una certificación, es un registro, pero a Fair Trade, a pues se me están yendo, Rainforest, que no es nuestra sector, está también para el tema de CEAR, de IFORES, que es una certificación nacional, entonces, por las que se me ocurren ahora. Entonces, y finalmente también las empresas que logran cubrir todas los requisitos para ser una empresa reconocida por zona premium, pues no tienen que pagar un certificado, el propio gobierno del estado paga esa certificación. No quiero entrar más, ya me pasé 2 minutos del tiempo que yo tenía pensado, pero era importante decírselos. Y bueno, esto lo consultan en la página web, así como el protocolo que ayer les platiqué de atención. Nada más tendrían que irse desde ahí, guanajuato.gov.mx/coronavirus. Y ahí van a encontrar toda la información sobre el registro y de no encontrarla, pues con mucho gusto sigo a sus órdenes. Luis Alberto, no te entretengo más, dejo de compartir pantalla para que tú puedas iniciar tu sesión y sigo a sus órdenes aquí en el chat. Sí, muchas gracias, Tamara. Nuevamente, pues ya en la tercera y última sesión de trabajo de este curso agilizado, abreviado sobre los requerimientos del Código de Fundamentos SQF para micro y pequeñas empresas del sector alimentos, quienes buscan una plataforma de arranque, una plataforma de inicio para sus programas de inocuidad antes de que aspiren a una certificación completa y que les permita ir evolucionando gradualmente en ese proceso, ¿no? Para los amigos que nos hicieron varias preguntas respecto al tema de silos, de cómo se administra el tema de los programas de inocuidad en silos dentro de SQF, quiero comentarles que hay un código específicamente para el tema de producción, cosecha, preparación, transporte y almacenamiento de cultivos a gran escala, específicamente para leguminosas, cereales y otros granos. Y esto está dentro del módulo SQF del código SQF para sector primario. Eso lo vamos a revisar en el siguiente curso. Solamente les quería comentar que sí existe esta categoría, que sí existe este requerimiento por parte de GFCI y que en el caso de SQF se expresa con más de 44 centros de almacenamiento de granos y de cereales y oleaginosas o de granos y semillas, como ustedes lo quieran referenciar. Particularmente compañías como los molineras, las harineras, las empresas del procesado de los cereales, pues les interesa que sus hilos también estén administrados bajo un programa de inocuidad. Por ahí me pidieron nombres, particularmente pues los más grandes, por supuesto, Molinos Azteca, Molinos Bunge. También están certificados los hilos que almacenan cereales para Grupo Kellogg. Entonces, de Celaya vi por ahí uno de pastas y sémolas, entonces también tenemos presencia local y regional con los certificados de SQF para esta categoría de alimentos. Y platicábamos con Tamara hace unos minutos de que quizás valga la pena en el mediano plazo, corto plazo, hacer un curso que vaya enfocado específicamente a estos requerimientos, porque sí, efectivamente es una industria muy especial, hay muchos de los requerimientos que vemos en plantas de empaque de productos perecederos o plantas de manufactura que no aplican para esta industria, y hay algunas otras cosas que sí son importantes, ¿no? Como el tema de los tratamientos y fumigaciones por problemas de plagas de almacén. Entonces, pues queda ahí abierta la invitación y la oferta para que podamos armar un curso de esta naturaleza, ¿no? También es importante que sepan que hay un código específico para almacenes y centros de distribución, que en el caso de cereales aplicaría más bien el tema de los hilos, pero en el caso de quienes se dediquen a las actividades de almacenamiento y distribución, CEDIS,
pues sepan que también hay un código específico para ello, ¿no? Y en el caso del curso que nos ocupa, pues vamos ahora a revisar los requerimientos del programa de fundamentos SQF para la producción primaria a nivel intermedio, dentro de la página de internet de SQF que ya hemos comentado y vamos a reiterar más adelante. Ustedes van a poder tener copia de este código, van a poder visualizarlo en español, sin costo, simplemente tienen que meterse a la página de internet de SQF, poner el vínculo, darle clic en el vínculo en español y los va a llevar a todos los documentos normativos de SQF que están traducidos a nuestro idioma. Entonces, ahí van a poder revisar el detalle ya de los requerimientos que van a encontrar para los elementos del sistema y los requerimientos para buenas prácticas agrícolas. El curso que vamos a impartir, que estamos impartiendo en estos 3 días y que pues tenemos enfocado por parte de SDAIR hacia el sector de frutas y hortalizas frescas, particularmente aquellos que tienen vinculación con las cadenas de comercio nacional e internacional. Entonces, ahora voy a compartirles la presentación con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, recordarles que estamos participando en estos cursos de capacitación patrocinados por la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, SDAIR, del Estado de Guanajuato, del Gobierno de Guanajuato, y con el apoyo de Tamara Mújica a través del programa Guanajuato Zona Premium. Es posible llevar a cabo estos cursos en línea y, por supuesto, pues tener la oportunidad de compartir con todos ustedes. Mi nombre es Luis Alberto Cruz, soy el representante del Instituto SQF en México, ya desde hace 15 años. Entonces, pues vamos a empezar, porque además tenemos solamente 45 minutos para presentarles más láminas que las que vimos la vez pasada. Bueno, pero vamos a tratar de abreviar en algunas cosas que van a ser repetitivas con lo que vimos el día de ayer. Y entender, bueno, que estamos ahora en el nivel intermedio de este programa de fundamentos de SQF para sector primario. Es importante entender que estos programas de fundamentos son plataformas para lanzar, para desarrollar, para crear, para mejorar nuestros sistemas de inocuidad, con la intención de alinearnos a un requerimiento que ya es una constante a nivel global, que es contar con una certificación reconocida de inocuidad y calidad de alimentos, ¿no? Y en este sentido, el programa de fundamentos de SQF parte de los requerimientos que se les hicieron a los micro y pequeños empresarios de la industria de alimentos para que se alinearan al programa Global Markets de la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, el GFSI. Entonces, partimos de un esquema básico, fundamental, donde nosotros tenemos los requerimientos más, el mínimo necesario, los más básicos, los mínimos indispensables que deberíamos de tener para poder lanzar un programa de este tipo. Y ahora vamos a ver el nivel intermedio, que es un crecimiento, es un desarrollo de ese programa básico que podríamos nosotros documentar, con la expectativa de que en el corto o mediano plazo, no más allá de un año, ustedes pudieran terminar de completar su programa de certificación para poder alcanzar el reconocimiento de un estándar como SQF, que está reconocido por GFSI, que incluye la implementación de un plan HACCP para controlar los peligros de inocuidad, y más adelante alcanzar el reconocimiento del código de calidad de SQF cuando ustedes están enfocados a revisar las mejoras en su sistema de producción, las eficiencias productivas, la rentabilidad. También es importante señalar que pues este programa de fundamentos es muy flexible porque de lo que se trata es de facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a este programa, pero una vez que se comprometen al cumplimiento de estos requerimientos y los desarrollan, pues es necesario saber que van a recibir una auditoría de certificación y que a diferencia de otros programas de Global Markets de GFSI, aquí sí van a recibir un certificado, un documento expedido por un organismo de certificación acreditado. Y bueno, antes de empezar les voy a contar un chiste. Soy malo para contar chistes, ¿no? Pero lo tengo que hacer, porque si no nos va a comer el tiempo y ya nomás nos quedan 40 minutos. Entonces, ahí les va. Yo tenía un profesor en la escuela que decía que cuando él pues, fue a la universidad, pues había un profesor que daba la clase de cereales, ¿no? Y en la clase de cereales la pasaba pues, explicando todo lo que es el sistema de producción de cereales y su manejo y cosecha. Y entonces él hablaba primero del trigo, ¿no? El trigo es una gramínea y tiene una fructificación a través de espigas y se siembra al voleo en bloques que deben estar nivelados, se riega por inundación,
se fertiliza con triple 17, se controlan las plagas de la roya y el pulgón, se cosecha con máquinas cosechadoras cuando ya tiene un índice de materia seca del 60-70% y se almacena en silos, ¿no? Esa era la clase de trigo, y se llevaba un mes, 2 meses explicando todo el trigo, ¿no? Luego le tocaba explicar la avena, y decía, la avena, pues en términos de fructificación es igual que el trigo, ¿no? Es una gramínea y también produce espigas. Y se siembra igual que el trigo, ¿no? Al voleo, y se riega igual que el trigo por inundación. Y cuando hablaba del centeno decía, pues es una gramínea igual que el trigo, y se siembra igual que el trigo, y se fertiliza igual que el trigo, y se cosecha igual que el trigo. Entonces, aquí vamos a utilizar ese ejemplo, porque todas las láminas que aparezcan en negro es exactamente igual a lo que revisamos el día de ayer, igualito, no tiene ningún cambio. Quiere decir que el nivel de requerimientos del código de fundamento de SQF toma los requerimientos del nivel básico y se los trae al nivel intermedio. Pero cuando veamos una lámina de color verde como esta, quiere decir entonces que sí hay un cambio con relación al código anterior, al nivel anterior, que es el de fundamento de SQF nivel básico. Y que para nivel intermedio entonces tenemos que hacer cambios o adiciones o mejoras en nuestro sistema de inocuidad, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de responsabilidad gerencial, pues vamos a decir que es igual que el trigo, ¿no? Igual que el código anterior, no hay ningún cambio, se tienen que establecer las responsabilidades para la dirección respecto a la revisión y mantenimiento del sistema y el accionar cuando se cometen errores a través de un mecanismo de acciones correctivas. Los controles de documentos tienen que ser igual que el trigo, tienen que ser igual que el nivel anterior, tiene que haber un protocolo para controlar, documentar todas las actividades que desarrollamos y almacenar de manera segura esos registros o esos informes. En cuanto a las especificaciones de proveedores e insumos, hablábamos ayer que todos los insumos que utilizamos en la producción primaria tienen que tener una especificación y cumplir con la legislación. Acuérdense que en el caso de México, el tema de los agroquímicos, el tema de los fertilizantes están perfectamente regulados. Y entonces es importante el poder demostrar que estamos cumpliendo con esos requerimientos. Si sus productos van a estar asociados a una cadena de suministro de exportación, pues entonces también van a tener que enfrentar el cumplimiento de esas regulaciones específicas en los mercados de destino, ¿no? Particularmente en los países de desarrollo. El día de ayer hablamos de un plan de inocuidad que cuando menos debe completar un análisis de riesgos, que identifique pues dónde están las fuentes de contaminación y en la medida de lo razonable pues tratar de controlarlos, ¿no? Pero ya en el nivel intermedio, y aquí viene el primer cambio, este análisis de riesgos nos pide el nivel intermedio que lo hagamos en base a la metodología de HACCP. O si existe un catálogo, un código de prácticas agrícolas recomendadas, ya sea por la autoridad, por ejemplo, el Sistema de Reducción de Riesgos del SENASICA, o si hubiera un protocolo de buenas prácticas agrícolas para la industria de hortalizas, entonces también deberíamos tomar en cuenta las recomendaciones que nos hagan esos códigos de prácticas. También es importante que este análisis de riesgos, que en el nivel básico no era necesario tener un equipo multidisciplinario, aquí sí es necesario hacerlo. También es necesario documentarlo y revisarlo de manera anual o cuando tengamos cambios significativos en nuestro sistema de producción. Por ejemplo, el uso de un nuevo agroquímico, el uso de una nueva formulación de fertilizantes, el cambio de una técnica de irrigación. Es decir, cuando tenemos cambios importantes en esas fuentes de contaminación, es necesario volver a revisar este análisis de riesgos, que repito, en este nivel y para este código de fundamentos de SQF tiene que estar basado en el método HACCP o en los códigos de prácticas agrícolas recomendadas. Las acciones preventivas y correctivas siguen igual que el trigo, no hay ningún cambio. Las tenemos que documentar y buscar la causa raíz para evitar su repetición. En cuanto a los productos y equipos que no cumplen con las especificaciones o que están fuera de norma, pues también determinar qué vamos a hacer. Si los podemos reprocesar o reparar, pues los reprocesamos. Si los tenemos que desechar, pues hay que desecharlos de una manera adecuada, ¿no? Y mantener registro de ello. Un cambio importante en el nivel intermedio de los fundamentos de SQF es que ahora vamos a tener que documentar un protocolo de toma de muestras, de inspección y de análisis de los productos, ¿no? Para poder liberarlos al mercado. ¿Qué quiere decir liberarlos al mercado? Saber que estamos cumpliendo con la especificación de producto terminado que nos pidieron nuestros clientes, que nos piden las regulaciones, y que entonces el producto pasó por todos esos controles que tuvimos que haber establecido. Entonces, es importante aquí determinar cuáles van a ser los intervalos de
de realización de esas inspecciones, la toma de muestras para enviarlos al laboratorio y determinar que estamos cumpliendo con esos requerimientos regulatorios. En un momento dado, si también el etiquetado nos pide que tengamos que establecer, por ejemplo, niveles de presencia de ciertos residuos o ciertas declaraciones, pues también tenemos que hacerlo como si fuera el caso de la producción orgánica, ¿no? Y también saber que todos los análisis que tengamos, pues los tenemos que validar conforme a los métodos nacionales o internacionales de esos análisis que estamos llevando a cabo, ya sean análisis de productos en cuanto a inspección de calidad, inspección de plagas o análisis de laboratorio para el tema de residuos. Los productos tienen que ser autorizados para poder ser enviados al mercado. La liberación se tiene que dar por parte de una persona que tenga responsabilidad en decir, este producto sí se puede ir al mercado o este producto no se puede ir al mercado hasta que terminemos de hacer los análisis correspondientes. Se tiene que tener un programa de análisis, de tal manera que sepamos que cuando menos una vez al año estamos asegurando la calidad de esos análisis y que el personal se somete a exámenes de conocimientos para saber que saben tomar esas muestras, que saben hacer esas inspecciones y que saben hacer esos análisis. Y cuando utilizamos laboratorios externos, es necesario utilizar laboratorios externos acreditados, de preferencia en México, ante la entidad mexicana de acreditación o algún otro organismo de acreditación reconocido por el Foro Internacional de Acreditación, bajo la norma 17025 de la ISO, ¿no? O su equivalente. También es un requerimiento de este nivel intermedio empezar a contar con un programa de auditorías internas, y aquí es donde se pone bonito el programa de fundamento de SQF, porque ahora tú mismo vas a empezar a revisarte, cuando menos una vez al año, que todo lo que dijiste que ibas a hacer, lo estás haciendo. En el nivel básico, las auditorías internas no eran necesarias, pero aquí sí. Y entonces, estas auditorías internas se hacen por parte de ustedes mismos, de preferencia con un equipo de personas que haya sido preparado en un curso básico de técnicas de auditoría interna, bajo la norma ISO 19011-2018, y que pues estas evaluaciones incluyen todas las instalaciones del sitio de producción, todas las herramientas y equipos, todas las áreas en donde nosotros almacenamos la cosecha y las prácticas de cosecha, ¿no? Entonces es importante mantener registros de estas auditorías internas y, por supuesto, si tenemos no conformidades o incumplimientos en estas auditorías internas, hacer el esfuerzo por corregir, aplicar una acción de largo plazo para evitar que el problema se vuelva a presentar y documentarlo, ¿no? El tema de identificación y rastreabilidad, ayer lo decíamos que es uno de los más importantes, no solamente para SQF, sino en general para toda la industria de alimentos y para todos los estándares. Entonces es importante saber que desde el nivel básico se exige que las empresas tengan un programa de identificación de producto, que tengan un programa de trazabilidad, es igual que lo que explicamos el día de ayer. También deben tener su programa de retiro y recuperación de productos y hacer simulacros para poder determinar que ese programa de retiro y recuperación de productos del mercado está funcionando. Y incluir, pues, aquellos temas de crisis, como hablamos el día de ayer, sobre todo cuando tenemos eventos climatológicos, sociales, contingencias como el COVID-19, que pues nos pueden poner en riesgo. A este tema se agrega en el nivel intermedio del programa de fundamentos el plan de defensa alimentaria o el plan de food defense, como se le conoce en inglés, que en el nivel básico no es obligatorio, pero en este nivel intermedio del programa de fundamentos SQF tienes que empezar a documentar y diseñar todos los métodos, responsabilidades y criterios para un plan de protección contra adulteración intencional. ¿Qué es la adulteración intencional? Pues cuando tienes un acto de sabotaje, porque pues un empleado descontento te quiere hacer daño, porque pues la competencia te quiere hacer daño, o porque simple y sencillamente estás en los ojos de grupos o personas que tienen problemas de actitud y pues se les ocurre que una buena manera de castigar al liberalismo comercial es pues contaminar tus productos, ¿no? Entonces sí es importante que sepamos que esta adulteración intencional puede tener varios orígenes. En el pasado se identificaban como actividades terroristas, pero pues en México no tenemos terroristas, no hay casos documentados de terrorismo, pero sí sabemos que los saboteadores, inclusive saboteadores profesionales, pues siempre van a estar ahí buscando la oportunidad de hacerte daño, ¿no? Entonces aquí lo que se pide en este plan de defensa alimentaria, pues es identificar nuevamente a la persona de más alto nivel dentro de la empresa, el directivo, el dueño, el patrón, el capataz, el nombre que ustedes le quieran poner, dependiendo de la región en la que se encuentren, pues que él va a ser él o ella van a ser los principales responsables de la protección de los alimentos y que se tienen que asegurar que todo está protegido, el personal, los accesos, los vehículos, la operación de producción, las áreas de almacenamiento, el área de manejo de productos post cosecha, y que nosotros hagamos una identificación de cuáles son aquellas áreas más sensibles, ¿no?
para el tema de adulteración intencional. Por supuesto, es difícil tener un ojo biónico con el cual estemos cubriendo las 24 horas, los 365 días del año, nuestros ranchos, nuestra granja, nuestro sitio de producción. Pero aquí las herramientas de inspección, las herramientas de vigilancia, las herramientas de supervisión, pues son importantes porque eso nos va a permitir identificar dónde, si alguien nos quiere hacer daño, dónde nos puede hacer daño. Y entonces nosotros podemos establecer medidas físicas o medidas de control que nos ayuden a saber que si algo pasó, pues entonces nosotros podemos tomar una medida de prevención, ¿no? Por supuesto, esto incluye la recepción de todos los insumos, la recepción de todos los materiales de empaque, la recepción de todos los agroquímicos, el manejo de esos productos cosechados y empacados cuando van a ser enviados a centros de distribución, a centros de almacenamiento, a centros de embarque, y por supuesto el control de las visitas. Nuestros ranchos no deberían ser centros de entretenimiento, pero de repente recibimos contratistas, recibimos proveedores, recibimos consultores, recibimos al CESABEG o a SDAIR, y pues tenemos que tener un control, un registro que nos diga quién llegó, cuándo se fue, cuáles fueron las actividades que estuvo desarrollando el sitio, ¿no? Y este plan de Food Defense, de protección del centro de producción, pues hay que actualizarlo y documentarlo cuando menos una vez al año. Este es un cambio importante. Los alérgenos siguen siendo no necesarios para su gestión en el tema del programa de fundamentos SQF a nivel intermedio. Sin embargo, en el tema de capacitación sí es importante que nos empecemos a familiarizar con estos temas y particularmente dentro de los requisitos de capacitación, uno de los cambios importantes es que ahora se tienen que describir los puestos, las competencias necesarias del personal clave que lleva a cabo las tareas del programa de inocuidad. Si tenemos uno o dos técnicos que se encargan de este tema, específicamente o típicamente son el encargado del programa de aplicaciones de agroquímicos, el encargado de prácticas de higiene del personal y el encargado de prácticas de cosecha o post cosecha o manejo post cosecha. Esas personas tendrían que tener una descripción de cuáles son sus responsabilidades y cuáles son los métodos de capacitación que vamos a utilizar para capacitarlos. Hasta aquí llevamos la primera media hora, vamos muy bien en cuanto al tiempo. Voy a dejar de compartir la pantalla para revisar si tenemos preguntas. En realidad, lo que ha habido es un poco el tema de tus presentaciones. Desde el primer día nos han comentado que si será posible que las compartas. Te hago la pregunta abiertamente. También aprovechando el espacio, les mandé las ligas directas para que descarguen de la página que les he estado mencionando. Los códigos ya están ahí en el chat, ambas ligas, la de intermedios que estamos revisando el día de hoy y la básica que revisamos el día de ayer. Entonces, pero yo creo que la inquietud está un poquito más en torno a lo mejor a la presentación del primer día. Entonces, eso es lo que yo he percibido hasta ahorita. Y había una pregunta de Ricardo Torres que nos decía cuando hablabas del análisis de peligros, que si era HACCP o de FISMA para hacer el análisis de peligros. Sí, truchas, en el programa de Fundamento SQF lo único que se pide es un análisis de riesgos. Ajá. Donde identifiques las fuentes de contaminación con peligros químicos, físicos y biológicos. ¿Okay? Si tú vas a exportar a Estados Unidos, debes recordar que hay una norma específicamente para los productos frescos, particularmente frutas y hortalizas, que es el enfoque de este curso, la norma de inocuidad de alimentos frescos, de productos frescos, de la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, el famoso FESMA, en donde dice que pues también hay una serie de requisitos que tienes que cumplir. Anoten esto, escríbanlo, márquenlo con amarillo, córtenlo y péguenlo en su pantalla de computadora y déjenlo ahí 5 días. El plan de inocuidad de alimentos para productos frescos no es obligatorio. No es obligatorio, repito, no es obligatorio. Sin embargo, es altamente recomendado. ¿Okay? Nadie les va a quitar su producto, nadie les va a suspender sus exportaciones, nadie se va a comer su desayuno si no tienen un plan de inocuidad de alimentos, pero es muy bueno que lo hagan. Ahora, si lo van a hacer, el método HACCP es una herramienta muy buena para hacer ese plan de inocuidad de alimentos de la norma de los Estados Unidos, pero se debe complementar con otros requerimientos como identificación de riesgos de fraude alimentario, un programa de identificación, rastreabilidad y retiro de productos del mercado, un programa de verificación y validación de todas tus buenas prácticas, un programa de
de respuesta a emergencias o manejo de crisis. A eso le llamo yo un HACCP Plus. Ajá, y eso medio lo expliqué el día de ayer. Entonces, a nivel del programa de fundamentos de SQF, seguimos la misma lógica que el FESMA. No es necesario tener un plan HACCP, no es obligatorio tener un plan HACCP en este nivel, en este programa de fundamentos de SQF nivel intermedio. Lo único que te pide SQF es que cuando hagas el análisis de riesgos, lo hagas bajo la metodología que te pide el método HACCP. O cualquier código de prácticas, como por ejemplo el sistema de reducción de riesgos de contaminación del SENACICA, que puede estar disponible en tu país o en tu región. Evidentemente, si tu comercialización va a ser a nivel nacional, tú no tienes por qué cumplir con las reglas de los Estados Unidos. Solamente debes cumplir con lo que te pida el código de fundamentos SQF a nivel intermedio y los requerimientos que en un momento dado te pueda pedir, te pueda pedir tu cliente. Espero que quede claro porque siempre hay una confusión respecto a este tema. Y por otro lado, también es importante saber que independientemente de que me comprometo a mandarle a Tamara a enviarle a Tamara las copias de las presentaciones para que se las distribuya a ustedes a través del correo electrónico, si ustedes obtienen el código de fundamento de SQF a nivel básico, a nivel intermedio, van a encontrar una explicación mucho más completa, mucho más integral de los requerimientos del código. Y la presentación, pues esencialmente lo que busca es hacer esta información mucho más accesible y mucho más fácil, ¿no? Pero siempre va a ser una versión más reducida de lo que viene explicado en los códigos de fundamentos de SQF. Muy bien. Entonces, si no Tenemos tiene... otras dos preguntas, no sé si quieras revisarlas ahora. Es una que es un alérgeno, que lo pregunta la Industrias Agroalimentarias de Zitácuaro, y también tienes otra por si gustas considerarla, y eso ya cuando tú lo consideres, pues es que qué relación tiene FDA con SQF. Ok, la primera. Ya tuvimos oportunidad de tomar un sorbo de agua. Un cafecito, zona premium. Muchas gracias. Primero, ¿qué es un alérgeno? Es una sustancia que genera reacciones adversas a la salud de las personas, expresadas mediante, pueden ser dificultades para respirar, dificultades para tragar, sarpullidos, como le dicen en mi pueblo, ¿no? Enrojecimiento de la piel, hinchamiento de los ganglios, es decir, hay una serie de reacciones adversas en el organismo cuando comemos estos alimentos, pero eso sucede solamente en las personas que son sensibles a esos alimentos. No es una generalidad. Hay personas que son sensibles a los cacahuates, hay personas que son sensibles al apio, hay personas que son sensibles a el huevo, la leche. Casi siempre son proteínas de origen animal o de origen vegetal. Y cuando hablamos de alérgenos, en este programa de fundamentos SQF a nivel básico e intermedio, no es necesario tener un programa para identificar esos alérgenos, pero cuando ya te vas a una certificación de SQF, por ejemplo, a nivel primario, a nivel de manufactura, reconocida por GFCI, ahí ya necesitas tener un programa de identificación de alérgenos. ¿Dónde vas a encontrar esos alérgenos? Típicamente en los lubricantes de las maquinarias que utilizas cuando son de origen vegetal, pueden estar, o de origen animal, también pueden estar presentes en la ropa del personal cuando no llevan prácticas de limpieza a la hora de comer sus alimentos. Y el problema es que una molécula de estas proteínas es suficiente para causar una reacción alérgica a una persona sensible. Entonces, por eso es importante administrarlos, pero en este momento no es requerido. La otra pregunta, ¿qué relación hay entre FDA y SQF? Bueno, el FDA es una autoridad sanitaria de los Estados Unidos, igual que el COFEPRIS aquí en México, que el SENACICA también aquí en México. Y lo que hace SQF es interactuar con estas instituciones gubernamentales para que nosotros alineemos los requerimientos de nuestro programa a las exigencias de este gobierno. Hay una norma específica que se llama reconocimiento de certificaciones de tercera parte independiente por parte de FDA para la norma de la Ley de Modernización de Inocuidad de Alimentos, el FESMA, y SQF está participando en ese grupo de trabajo para poder obtener ese requerimiento. Nosotros ya lo obtuvimos para Canadá, ya lo obtuvimos para Europa. Estamos en el proceso de obtenerlo para los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú cumples con los requerimientos de SQF, automáticamente estás cumpliendo con los requerimientos que te va a exigir la autoridad sanitaria de los Estados Unidos. Entonces, eso es una gran ventaja porque pues ya te pone en avanzada sobre los requerimientos que te van a pedir cuando tú exportas esos productos. Si no exportas a los Estados Unidos, si no exportas a Canadá, si vendes toda tu producción a nivel nacional,
no tienes que preocuparte más que de la legislación mexicana, que también tiene pues sus complicaciones, ¿no? Vamos a seguir entonces con la presentación. Hay una pregunta: para exportar no se requiere HACCP. Es correcto, para exportar no se requiere HACCP. Para exportar lo que necesitas es demostrar que cumples con las leyes del país de origen y país de destino. Y si aplican normas de calidad, quizás no les compren cuando exporten. Bueno, pues depende de las especificaciones del producto, del cliente. La diferencia entre análisis de riesgos y análisis de peligro, esa pregunta me encanta. ¿Qué es un peligro? Lo que le causa daño a la salud del consumidor. ¿Qué es un riesgo? La probabilidad de que se presente peligro. ¿Sí? Si lo grabaron, o escúchenlo cuando vean la grabación, lo anotan y esa es la diferencia. El peligro es lo que le causa daño al consumidor, el riesgo es la probabilidad de que se presente el peligro. Muy bien, vamos a regresar a la presentación porque ya nos comimos algunos minutos extras, nos quedan 20 minutos para terminar esta presentación y ahora vamos a ver las exigencias que tiene el Código de Fundamentos SQF en su programa de buenas prácticas agrícolas en el nivel intermedio. Ubicación de la propiedad, igual que el trigo, tenemos que hacer nuestro análisis de ubicación, los riesgos que están presentes por las vecindades de nuestra zona productiva, mantener el historial de cultivos, no hay ningún cambio. Edificaciones, almacenamiento y campo, misma historia, no hay que hacer ningún cambio con relación a los requerimientos que vimos el día de ayer. Las superficies tienen que ser limpiables y tienen que mantenerse limpias, ¿no? Tienen que ser impermeables, tienen que ser lisas para facilitar ese proceso de limpieza y mantenerlos en condiciones higiénicas. En el caso de invernaderos, misma historia, invernaderos, hidroponía, cultivo de hongos y setas, pues como son instalaciones cerradas, pues hay que identificar que no representan riesgos de contaminación. En el caso de los cuartos fríos, también tenemos que mantener la capacidad de refrigeración, no sobresaturarlos, almacenar la producción que tenemos anticipada. Pero aquí viene un requerimiento adicional para el caso de almacenes en frío. Recuerden que estas láminas en verde son las que nos hablan de los cambios con relación a la versión básica, ¿no? Aquí estamos en la versión intermedia del Código de Fundamentos de SQF. Particularmente ya nos vamos a ir a revisar las características del sistema de iluminación. En pocas palabras, si tienen un sistema de iluminación a base de LEDs, de diodos o de lámparas LED, este requerimiento está cubierto, son inastillables o cuentan con cubiertas de protección. No tienen vidrio, entonces nos quitamos un problema. Hay que controlar las descargas de las áreas de condensación, del sistema de refrigeración, de la parte del manejo de los tiempos de descongelamiento para los sistemas de refrigeración y deben estar conectadas al sistema de drenaje para que no se acumulen en el piso. Es muy común llegar a un cuarto frío y encontrar charcos de agua, eso no debe suceder. Tener sistemas de monitoreo de temperaturas que pueden ser tan sencillos como un termómetro de ambiente. Recuerden que nuestro programa de calibración nos dice que si tenemos instrumentos de medición los tenemos que calibrar. Si son sistemas más sofisticados, pues nada más asegurar que los sensores también están calibrados para poder hacer esas lecturas correctas. Y por supuesto, cuando tenemos andenes refrigerados o andenes con temperaturas controladas, pues tienen que estar sellados, drenados y nivelados para evitar la acumulación de agua, ¿no? En cuanto al almacenamiento de productos químicos, la norma 005 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México es muy específica y SQF no quiere meterse ni decir nada en contra de la norma 005 de la Secretaría del Trabajo. Entonces, tenemos que cumplir con las especificaciones. Hay ahí una serie de requerimientos, de requisitos que tenemos que demostrar que cumplimos. En el tema de vehículos, equipos y utensilios, el tema sigue siendo el mismo. Igual que el trigo, acuérdense, mantenimiento y calibración, nuestro programa tiene que ser igual que el trigo. Control de animales, tanto domésticos como silvestres, tiene que mantenerse conforme a las especificaciones del nivel básico. Ahí no vamos a hacer ningún cambio todavía en el control de animales. En el control de plagas o prevención de plagas, como lo tenemos en el código SQF, en instalaciones cerradas, acuérdense, animales, estamos hablando de animales domésticos y animales silvestres. En el caso de plagas, estamos hablando de plagas de almacén, plagas urbanas, típicamente roedores, insectos voladores, insectos rastreros, algunos reptiles que pueden convertirse en plaga en determinadas circunstancias, ¿no? El monitoreo a través de trampas en el interior y portacebos en el exterior y evitar la acumulación de basura. En el tema de limpieza y saneamiento hay un cambio radical a nivel intermedio del programa de fundamentos de SQF. Ahora ya no solamente tenemos que tener prácticas de limpieza y saneamiento, sigo insistiendo, pues el saneamiento solamente es necesario en
ciertos cultivos, para ciertas prácticas. No todos los cultivos pueden ser manejados en instalaciones totalmente desinfectadas. Por ejemplo, las cebollas que se cosechan y se empacan en campo, las zanahorias que se cosechan y se empacan en campo, las sandías que se cosechan y se empacan en campo, pues no vas a desinfectar la tierra, no vas a desinfectar el suelo, ¿no? Sin embargo, sí, los utensilios, el material de empaque, las superficies de contacto, las mesas que puedes en un momento dado utilizar, pues sí tienen que estar sujetas a un programa de limpieza. Y aquí ya tenemos que tener un procedimiento, esto es importante. Ahora ya hay que tener un procedimiento muy claro de limpieza y desinfección que nos diga qué, cómo, cuándo, dónde, quién y cómo le vamos a hacer para saber que la limpieza y la desinfección está funcionando. Los productos químicos que se utilizan en esa limpieza tienen que tener un registro y una autorización por parte de la Autoridad Sanitaria de México para saber que están autorizados para contacto con superficies que van a estar relacionadas con los productos que vamos a estar trabajando. Y un programa que nos diga cuándo lo vamos a hacer, quién lo va a verificar, cómo vamos a saber que lo que dijimos que se iba a hacer se está haciendo. Y que sepamos en un momento dado quiénes fueron los responsables de llevar a cabo esas tareas, ¿no? En cuanto al personal, en el nivel básico solamente habíamos descrito cuáles eran los requerimientos de cumplimiento de esas prácticas. Ahora tiene que haber un programa de prácticas del personal, es decir, tiene que haber una serie de requerimientos documentados, calendarizados para poderlos estar revisando y verificando, supervisando. En cuanto a la salud de los empleados, sigue siendo el mismo requerimiento que los requerimientos del programa de fundamentos a nivel básico. En cuanto a instalaciones sanitarias, siguen siendo los mismos requerimientos, igual que el trigo. Limpieza de manos y prácticas de higiene personal, igual que el trigo. No tiene ningún cambio. Ropa de protección es exactamente la misma. Todos los visitantes tienen que seguir las mismas reglas de los empleados. No se pueden convertir en fuentes de contaminación de peligros hacia los productos que estamos trabajando. Esencialmente es tener el control de todas las personas que circulan en nuestra zona de producción, nuestra área de trabajo, ¿no? En cuanto a las amenidades, estamos hablando de comedores, áreas de descanso, lockers, si es que tienen un locker, o si no, un cuarto donde guardan sus pertenencias, cada quien en su área designada, para evitar pues pérdidas, robos, extravíos, etcétera, y que también esos artículos personales pues vayan a ocasionarnos o vayan a convertirse en fuentes de contaminación. El agua potable para los empleados es importante, conforme a las normas de agua potable que ayer estábamos revisando. Prácticas de cosecha, misma historia, no hay ningún cambio con relación a los requerimientos del nivel anterior. Las prácticas de cosecha recuerden, tienen que seguir aquellas prácticas que ya habíamos comentado y reiterado con relación al cumplimiento de las normas. El tema de los productos con daños por parte de plagas, con pudriciones por malas prácticas de almacenamiento o de manejo, o en las prácticas de producción. El producto que cae al piso, en la medida de lo posible, pues evitarlo. Sabemos que hay excepciones, ¿no? Hay cebollas, jícamas que crecen en la tierra y pues que si caen a la tierra, pues no tienen ninguna relevancia. Sin embargo, no deberíamos de permitir que los productos estén tirados en el piso nomás porque esa es su práctica productiva, ¿no? Las herramientas de cosecha, también su programa de limpieza y desinfección, y los instrumentos de corte igual. En cuanto al material de empaque, pues misma historia, tiene que tener su especificación, tiene que mantener sus características de uso adecuado mientras están realizando esas prácticas de cosecha, no ponerlos en la tierra, no ponerlos en el suelo, evitar que se contamine, mantenerlos en buenas condiciones, almacenarlos de manera correcta. El transporte es igual, reiterando que pues el tema en micro y en pequeñas empresas, pues los transportes, las camionetas, los vehículos que utilizamos, pues muchas veces son multipropósito, ¿no? Igual nos sirven para llevar y traer al personal, como llevar y traer las vacas, como llevar y traer las compras del fin de semana, venir a pasear al centro comercial en Irapuato, bueno, ahora que lo abran, porque todavía no lo abren. Entonces, pues todo eso es importante considerarlo porque pues ese medio de transporte también nos va a servir para llevar el producto cosechado a un centro de almacenamiento, a un centro de distribución, a un centro de empaque. Entonces es importante pues que no se use para otros propósitos cuando estamos en las prácticas de cosecha, y si lo hacemos así, pues que tenga un programa de limpieza y desinfección y que se mantenga la funcionalidad de esos transportes. No les vamos a prohibir que usen sus camionetas pero durante la temporada de cosecha, pero sí que los laven y los desinfecten, ¿no? En cuanto a
Al nivel intermedio hay un requerimiento que se llama áreas de manipulación de productos. Típicamente ya el sistema SQF empieza a reconocer que las empresas empiezan a crecer en su infraestructura, empiezan a desarrollar probablemente alguna galera, algún tejabán, algún cobertizo, donde puede ser que empiecen a tener mesas, donde puede ser que empiecen a tener eh, áreas de trabajo en donde puedan mejorar esas prácticas de selección y empacado de los productos que están cosechando, o almacenar temporalmente los productos empacados para poderlos llevar a un centro de distribución o al centro de comercialización. Entonces, esas áreas donde vamos a manipular los productos, pues también en este nuevo requerimiento, pues típicamente se le pide que no se conviertan en fuentes de contaminación por materia extraña, por peligros físicos, el sistema de iluminación, que la iluminación sea adecuada para que las personas puedan llevar a cabo sus tareas. Normalmente en el sector primario pues solamente trabajamos mientras hay sol. Cuando no hay sol normalmente ya no trabajamos, y aparte en esta región no es conveniente estar trabajando cuando no hay sol. Entonces, pues es importante que si van a utilizar iluminación, pues esta no se convierta en fuentes de peligros físicos, ¿no? Si tienen incidentes de rotura de vidrios o manejo de materiales que pueden ser astillables, pues es importante documentarlos y controlarlos. El sistema de riego sigue siendo igual, los mismos requerimientos del nivel básico, cuidar las fuentes de agua, cuidar los sistemas de riego. Sin embargo, aquí hay un nuevo requerimiento. Hay que documentar un análisis de riesgos, cuando menos una vez al año, que tome en cuenta todos estos puntos que están en esta lámina. Todo el resultado de los análisis históricos que hemos hecho de las fuentes de agua que tengamos disponibles, ¿no? Si no hay, pues no hay. Y tenemos que hacer el análisis con los datos actuales. ¿Qué control y medidas de protección vamos a ofrecerle a ese sistema de distribución de agua? ¿Cuáles son las características del cultivo? No es lo mismo cultivar una hortaliza en donde la parte comestible de la hortaliza se encuentra a 40 o 50 centímetros de la superficie del suelo, o se encuentra, por ejemplo, confinado en cajas o en cajones donde se cultivan esos productos elevados del suelo, a un producto que pues está directamente en contacto con el suelo, y cuando nosotros hacemos las actividades de riego, esa humedad pues entra en contacto también con el producto, arrastrando todo lo que se puede encontrar en la tierra, ¿no? Entonces, las características del cultivo son muy importantes. Los riegos normalmente, si los vamos a hacer cerca o no del proceso de la etapa de cosecha, si el producto va a estar húmedo a la hora de hacer la actividad de cosecha, es importante. El método de aplicación fundamental, no es lo mismo aplicar un riego por inundación, un riego por aspersión o un riego por sistemas confinados, como pudiera ser el riego por goteo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar en un análisis de riesgos que nos diga exactamente cuáles son los riesgos que hemos identificado, y si los hemos identificado, cuáles son las medidas que vamos a implementar. Y evidentemente aquí pues sí llega a haber un tema importante, porque pues, los tratamientos de agua que se requieren para de alguna manera asegurar que esa agua no va a ser una fuente de contaminación típicamente de microbios patógenos, aquellos que causan enfermedades, pues sí vamos a tener que tomar quizás algunas medidas adicionales a las que estamos llevando el día de hoy, ¿no? Sobre todo cuando somos micro o pequeños productores. En el caso de, bueno, el agua de riego, pues ya comentamos adicionalmente a lo que se acaba de mencionar, que vamos a tener que seguir las mismas normas que nos estableció el programa de Fundamentos en el nivel básico. Aquí es exactamente igual. Tenemos que seguir conociendo la fuente, tenemos que seguir conociendo los riesgos. Todo el agua que entra en contacto con el producto, si lo lavamos, si lo seleccionamos en agua, si lo utilizamos para generar hielo, si lo utilizamos para lavar las manos o las instalaciones que estamos trabajando, pues tiene que cumplir. Ayer ya nos dijeron con la norma 127 de la Secretaría de Salud. Entonces, importante. En cuanto a los análisis de agua, el nivel intermedio del Código de Fundamentos de SQF pide que ya nos empecemos a alinear a los requerimientos normativos, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, cuando hablamos de análisis de calidad de agua, del SENACICA, cuando nos recomienda cuáles son las medidas que tenemos que tener para la gestión de agua, y en el caso de quienes exportan a los Estados Unidos o Canadá, cuáles son las reglas que tienen que seguir respecto del análisis de agua, ¿no? Entonces, si vamos a hacer análisis de agua, pues tenemos que hacerlo cuando menos una vez al año, revisar, verificar que estamos cumpliendo con las normas microbiológicas y de calidad, saber que tenemos que tener un programa de monitoreo dependiendo del nivel de riesgo. No es lo mismo el agua de superficies, el agua de lagunas, el agua de canales o de arroyos o de presas,
que el agua de pozo profundo, ¿no? O el agua de pozos artesianos, pozos que están a una profundidad de 10, 15 o 20 metros, ¿no? Que también se consideran aguas superficiales. Si vamos a contratar un laboratorio, que el laboratorio esté aprobado y acreditado para hacer esos análisis conforme a la norma 17025 de la ISO. Aquí, si nosotros revisamos, por ejemplo, los catálogos de laboratorios de la Entidad Mexicana de Acreditación, pues vamos a encontrar bastantes laboratorios. Muy importante que cumplan con ese requerimiento. Y en caso de que exista un riesgo, pues cuáles van a ser las acciones correctivas, ¿no? ¿Qué tratamientos vamos a aplicar? ¿De dónde más podemos obtener agua para hacer esas actividades o tareas? Quizás tengamos que hacer una pausa en el manejo del uso de esa agua. Son criterios y tomas de decisiones muy difíciles porque pues, sabemos que si el cultivo no la riegas, pues la riegas, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber y tomar las decisiones correctas y adecuadas porque pues no podemos permitirnos que un agua contaminada con Escherichia coli, con Salmonella, con Ciclospora, que son los patógenos más comúnmente encontrados en esa agua, o un agua con metales pesados, o un agua con isótopos radiactivos, pues se pueda utilizar para el manejo de nuestro producto, para entrar en contacto con nuestro producto o con nuestro personal. Y eso, pues, sí realmente son decisiones importantes que tenemos que tener. En el tema de los fertilizantes, seguimos igual que el trigo, igual que el nivel básico, ahí no hay mayores cambios, me quedan 7 minutos. En cuanto a los compostas y abonos, también seguimos con la misma política. Va a haber fertilizantes orgánicos que van a necesitar algún tratamiento, que van a necesitar algún proceso previo antes de su aplicación, o ser aplicados cuando todavía no tenemos producción, es decir, en presiembra o en preplantación. Y por supuesto que los estiércoles no estén contaminando nuestras fuentes de abastecimiento de agua, ¿no? Si los vamos a almacenar en líquido, pues acuérdense la regla que nos dice la Secretaría del Trabajo, el 110% del volumen, almacenar los mejoradores de los cultivos por separado de todos los demás sustancias químicas y utensilios que utilizamos en nuestro sistema de producción, y bueno, pues mantener inventarios. En cuanto a, por aquí viene un poco explicado más a detalle el tema del proceso de composteo de esos mejoradores de suelo orgánicos. Es muy importante que hablen con sus proveedores de compostas para que puedan seguir las mejores prácticas que van a utilizar en el manejo de estos mejoradores. Y por supuesto, en cuanto a las técnicas de aplicación, pues siempre seguir los códigos de buenas prácticas. El sistema de reducción de riesgos de Senacica tiene excelentes recomendaciones. Los programas, por ejemplo, creo que el Guanajuato Zona Premium se basa en el sistema de reducción de riesgos del Senacica, entonces pues serían ese tipo de recomendaciones, ¿no? Los productos químicos solamente se tienen que comprar de proveedores aprobados, eso es el mismo requerimiento de nivel básico. Y por supuesto mantener un programa de registrado, documentado de aspersiones y aplicaciones que hagamos de esos agroquímicos en el cultivo, ¿no? Esto, por supuesto, también incluye los productos químicos que le llaman orgánicos o naturales o repelentes, ¿no? Porque finalmente, pues también son sustancias químicas. La persona que hace estos programas, pues tiene que tener una capacitación, tiene que tener un conocimiento, tiene que mostrar competencias. Acuérdense del BUMA, el buen uso y manejo de agroquímicos. Es un programa que también se impulsa a través de los comités de sanidad vegetal. Y los registros acerca de cuáles fueron los programas de aplicación, qué se usó, cuándo se usó, en qué fecha. Acuérdense de respetar los intervalos de seguridad entre los productos químicos aplicados y la fecha de cosecha. Acuérdense del manejo de los residuos de estos químicos, el utilizarlos solamente para almacenar esas sustancias químicas y una vez que están vacíos, pues someterlos al programa de triple lavado y disposición a través de centros de confinamiento, para el cual el CESAVEG pues tiene ahí un programa muy específico, ¿no? Y finalmente el tema de desechos, que es igual que el trigo, sigue siendo exactamente igual. La basura se tiene que almacenar en áreas adecuadas para ser retirada periódicamente, ¿no? Que no se acumule, que no se convierta en fuente de contaminación, que no se convierta en hospedero de plagas y animales, que no se convierta en un basurero, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es mantener libre de todos estos desechos nuestro sistema de producción. Y en los 4 minutos que me quedan, reiterarles la invitación a que nos visiten en la página de internet de SQF, sqfi.com. Del lado derecho, en la parte superior de la página, van a ver un link que dice Spanish, eso quiere decir español. Le pican ahí y automáticamente los va a llevar a la página donde van a poder descargar los códigos SQF, el código de fundamentos SQF en su edición básica, en su edición intermedia. Van a poder revisar esto que a mí me parece una maravilla.
Les puse el link ahí directo por si lo quieren escribir, pero si no, ahí lo van a encontrar directamente. Son 25 hojas de guía de cómo llevar a cabo todas y cada una de las tareas que acabamos de describir, de los requerimientos del código de fundamentos SQF nivel básico y nivel intermedio. Y estas hojas de guía están en español y básicamente lo que les dicen es qué es exactamente lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, cómo llevar a cabo ese proceso de, por ejemplo, en este caso, la hoja de guía número 9, que habla de cómo controlar los documentos y registros en una microempresa, en un rancho agrícola, en un rancho ganadero, cómo llevar a cabo ese proceso de documentación, cómo empiezo, cuáles son los conceptos clave que son importantes, cuáles son los puntos del código SQF que me van a ayudar a entender los requerimientos y las exigencias que pide SQF en relación a este punto en particular y cualquiera de los otros que están en los códigos de fundamentos SQF, ¿no? Y esta tabla que a mí me parece muy importante que ustedes la utilicen, también es parte de los materiales que están en los códigos de fundamentos SQF. Y básicamente es, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Y ahora qué hago? Ok, ya tengo el conocimiento, la información, las referencias, ya sé qué programa tengo que, ya sé que tengo que implementar un programa, pero ¿qué sigue, no? Entonces, aquí el primer criterio, pues es que si ustedes son una pequeña o una microempresa que desea cumplir con un programa Global Markets de GFCI porque le quieren vender a un distribuidor mayorista, a un supermercado local o internacional, pues de entrada, pues deberían implementar el programa de fundamentos de SQF en su nivel básico o intermedio, ¿no? Si ustedes lo que buscan es certificarse en una norma aprobada o reconocida por la Iniciativa Global de Inocuidad de Alimentos, el GFCI, pues entonces pues deberían de implementar el código SQF de inocuidad de alimentos que les corresponda según la categoría de alimentos en las que estén trabajando, ¿no? Si lo que quieren es mejorar su rentabilidad, su eficiencia y productividad, entonces la respuesta es implementar el código de inocuidad y el código de calidad SQF, que nos vamos a enfocar ahí a medir, por ejemplo, si están obteniendo los rendimientos por metro cuadrado o por hectárea, si están controlando sus costos y sus gastos de operación, si están obteniendo la calidad a la que se comprometieron con sus clientes, ¿no? Otro escenario podría ser que nadie les está exigiendo nada, no tienen exigencias del cliente ni del mercado, pero ustedes tienen el interés de empezar un programa de inocuidad. Si tienen la intención de iniciar un programa de inocuidad, pues la mejor recomendación es que empiecen con el programa de fundamentos de SQF en su nivel básico. Si ustedes, a pesar de que no tienen esas exigencias, ya tienen un programa de inocuidad y lo que quieren es empezar a basar su programa de inocuidad en el método HACCP de Códex Alimentarios, pues entonces podrían empezar a implementar el nivel intermedio del programa de fundamentos de SQF. Y por último, pues si ustedes tienen un programa de inocuidad, nadie les está exigiendo nada, pero quieren someterse a una de las normas más rigurosas, más reconocidas, tener un plan HACCP acreditado y poder dormir tranquilos diciendo el día de hoy pusimos alimentos en el mercado y estamos seguros que no le estamos causando daño a nadie, pues entonces la recomendación sería implementar el código SQF de inocuidad de alimentos, ¿no? Estos pasos los vimos en la primera sesión, los 8 pasos para certificarse, son muy sencillos. Tienen primero que identificar cuál es el código que van a implementar, cuáles son las categorías de alimentos a certificar, designarse a sí mismos o a uno de sus empleados como los encargados del sistema SQF, documentar su sistema en base a las guías, escoger un organismo de certificación, registrar su compañía en la base de datos SQF, hacer el pago de, les decía yo, 3,000 pesos por año, que es lo que les cobra SQF por registrarse en nuestro sistema para poder administrar sus auditorías y llevar a cabo una auditoría interna o contratar un consultor que les haga esta revisión. Me pidieron un listado de organismos de certificación que pueden prestar estos servicios aquí en México. Aquí están todos los organismos de certificación que trabajan con nosotros en México. Sus datos los van a encontrar también en la página de internet de SQF. Ahí vienen los teléfonos, correos electrónicos y personas de contacto de todos y cada uno de ellos. Ellos prestan exactamente el mismo servicio, ofrecen el mismo certificado. Cada quien se diferencia en base a los aspectos de valor que le da a su marca o a su servicio. Pero ustedes pueden elegir cualquiera de ellos y cualquiera de ellos les puede ofrecer una cotización. Sería muy interesante, por ejemplo, que Zahir o que Cesabec pudiera hacer una cotización en bloque para certificar 10, 20, 15, 50, 100 productores pequeños o medianos y que pudieran entonces ofrecerles una mejor cotización de servicios, ¿no?
Los invitamos a los siguientes cursos. Aquí está el anuncio, el comercial para que nos acompañen 14 al 16 de julio, misma hora, mismo canal para el código SQF para el sector primario. Este ya es el curso de código SQF reconocido por GFCI. Y del 28 al 30 de julio, mismo canal, misma hora, para el código de manufactura de alimentos. Lo vamos a enfocar mucho al sector pecuario, lo vamos a enfocar mucho a rastros, lo vamos a enfocar mucho a plantas de corte, plantas de empaque de alimentos cárnicos, pero si hay alguien que tenga interés en ver el tema de lácteos, el tema de agroalimentos, moles, pastas, salsas, purés de frutas, productos congelados, productos refrigerados, productos deshidratados, con todo gusto también vamos a ver estos temas. Y aquí quedan mis datos de contacto para cualquier duda, inquietud, comentarios. Por supuesto, agradecerle nuevamente a Tamara y a Zahir por todo el apoyo que nos han dado para este primer curso, y quedo a sus órdenes para preguntas y comentarios. Y dejo de compartirles la pantalla. Ya. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Comentarte, creo que ya están viendo mi pantalla. Déjenme ver si sí, presentar ahora. No, no me estaban viendo. Sí tenemos un par de preguntas. Antes de pasar a ellas por el tema de la hora, yo sé que nos estás regalando tiempo extra y para nosotros es muy valioso, pero hacer algunos anuncios relativos a la logística de este evento. Comentarles que los que no lo hayan hecho, ya vi que muchos lo hicieron, es muy importante que pongan su nombre, al menos su nombre y su primer apellido con el usuario que están usando en el chat, porque no concuerdan. Y entonces para el tema de pasar lista, yo la he estado pasando, paso 1 o 2 veces al día o durante la sesión lista, y vamos a cuadrar que hayan asistido a los 3 eventos para poderles enviar su constancia. Entonces, háganme el favor de ahorita en lo que estamos haciendo algunos comentarios, ponerlo por ahí en el chat para poderles enviar su constancia. Por ahí tenemos una pregunta relativa a qué soluciones de productos químicos son los autorizados para la limpieza. Por aquí la teníamos, Luis. Hubo otras relativos a la norma de iluminación, ya la aclaré un poco la diferencia en términos de ISO 22000, hablaban de FSC, ya les pasé prácticamente la misma definición que tú nos diste sobre peligro y riesgo. Entonces, esas preguntas sí las abordé, pero te comento las que eran directamente para ti. ¿Qué soluciones de productos químicos son los autorizados para la limpieza y desinfección? Hay cualquier cantidad de productos químicos, diferentes presentaciones, diferentes concentraciones, diferentes coadyuvantes. Nuestra recomendación es que, independientemente de la marca que ustedes busquen para poder realizar esas actividades de limpieza y desinfección, revisen 2 cosas muy importantes. Una, que el producto químico de limpieza o desinfección cuente con registro ante la Autoridad Sanitaria Nacional, particularmente COFEPRIS. ¿Sí? Eso es muy importante, y que este registro indique que está autorizado para uso en plantas de alimentos o para superficies de contacto con alimentos. Y segundo, que el proveedor les ofrezca o les presente la ficha técnica y la hoja de seguridad de este producto químico, en donde se identifique la concentración que van a utilizar del producto que les están ofreciendo de manera comercial, o de la presentación que ustedes están adquiriendo en su programa de proveeduría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cloro al 8% que al 12%, no es lo mismo unas sales cuaternaриas de amonio que pueden tener uso en ciertas superficies y en otras no. La tecnología ha avanzado lo suficiente para hoy tener otro tipo de sustancias desinfectantes volátiles que no son residuales, pero quizás también ustedes estén buscando un efecto residual. Todo esto lo van a tener que definir en base a la información de la ficha técnica, la hoja de seguridad, y por supuesto, cuando ustedes adquieran ese producto al estar registrado ante la autoridad, tiene que tener una etiqueta, y en esa etiqueta tienen que venir las instrucciones de uso. Entonces, es muy importante que revisen esta información. Hay nuevamente cualquier cantidad de productos químicos, pero lo que deben de hacer es exactamente lo que les estoy diciendo: identificar esa información técnica que les diga que el producto está registrado y que se permite para superficies de contacto y plantas de alimentos, y que el proveedor les ofrece la ficha técnica y la hoja de seguridad donde vienen las instrucciones de uso.
Excelente. Hay otra pregunta de José Miguel o J. Miguel, decía Luis Alberto, ¿qué porcentaje de consumidores finales de productos conoce lo que significa que el producto que consume proviene de una empresa con una certificación este? Mira, puede haber un porcentaje muy alto o muy bajo, ¿no? Dependiendo de a quién le preguntes. Yo siempre digo que en México, por ejemplo, tenemos 120 millones de habitantes, 125 millones, más 30 millones en los Estados Unidos. Probablemente ninguno de ellos sepa qué quiere decir SQF, y mucho menos si es parte de los 45 o 50 millones que viven en condiciones de pobreza, ¿no? Lo que no es justo es que por el simple hecho de quererse comer una ensalada, por el simple hecho de quererse comer una torta, por el simple hecho de quererse comer unos tacos, pierdan la vida o sufran una infección gastrointestinal o tengan que vivir toda su vida con una falla orgánica en su sistema inmunológico, en su sistema, ¿cómo se dice esto? Glandular. Yo creo que eso no es justo y la verdad es que nosotros no trabajamos para ser famosos y para ser líderes de opinión en el consumidor, digamos, o en la sociedad. Lo que buscamos es crear la conciencia de la cultura de la inocuidad como una condición obligatoria para los que producen alimentos, porque si tú quieres ser auditor contable, pues tienes que estudiar contabilidad. Si tú quieres litigar en los juzgados, tienes que ser abogado. Si tú quieres sacar los dientes de una persona, tienes que estudiar odontología. Pero si tú quieres producir alimentos, lo puede hacer cualquiera. No hay un requisito previo. Y entonces eso nos pone muchos retos, ¿no? Porque hay gente que hace muy bien las cosas, pero también hay gente que hace muy mal las cosas. Entonces, el contar con una certificación SQF permite empezar a diferenciarte y permite empezar a ponerte en una esfera y en un nivel de cumplimiento que eso sí, te lo garantizo, cualquier integrante de la cadena de suministros de alimentos, en el momento que le digas estoy certificado en SQF, tengo un programa de fundamento de SQF, inmediatamente vas a ver lo que significa y tu nivel de compromiso. Eso es lo que hacemos en SQF. Excelente, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tomar ya solamente una pregunta, nuevamente repetir mis anuncios antes de que se vayan, si nos hacen el favor de encender sus cámaras para tomar la foto del recuerdo de los que quieran verse ahí sonrientes, muy guapos todos. Y la última pregunta, antes de pasar a un protocolo brevísimo, decía por ahí Ricardo que si algún parámetro de metales pesados o microbiológicos en compostas o las que marque SQF o haga referencia. Sí, hay normas internacionales, particularmente en Códex Alimentarios. Ustedes van a encontrar un catálogo de normas impresionante de prácticamente todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria, primaria y de manufactura. Entonces, ahí van a encontrar normas internacionales respecto de las características microbiológicas y fisicoquímicas de esas compostas. La autoridad sanitaria de países desarrollados como Europa, Canadá, Estados Unidos también tienen normas al respecto. Senacica tiene una guía dentro de su sistema de reducción de riesgos respecto de esas características microbiológicas y fisicoquímicas de compostas. Entonces, ustedes pueden utilizar esas referencias. SQF lo único que te va a pedir es que pues demuestres cuál criterio estás utilizando y que lo estás cumpliendo. Bueno, pues finalmente, de manera virtual, no crean que se nos olvida, también reconocer el esfuerzo de nuestro ponente, el maestro en administración, Luis Alberto Cruz García, a nombre del médico veterinario zootecnista José Francisco Gutiérrez Michel, nuestro secretario, queremos hacer entrega virtual de este reconocimiento. Muchísimas gracias por todos los conocimientos y la disponibilidad para con el programa Guanajuato Zona Premium. También un saludo afectuoso de parte de nuestro subsecretario, el ingeniero Rito Vargas Varela, del director de mi área, el doctor Fernando Tamayo Mejía, y bueno, pues agradecernos, estaríamos viendo el próximo curso que ya nos hiciste favor de reiterar, Luis Alberto, y si pudiéramos ir a la foto y en el Inter las palabras finales de nuestro ponente. Muchas gracias. No, pues agradecerles su atención. La verdad es que estoy muy impresionado del grado de organización, del compromiso que tienen
los asistentes con el programa. Es muy fácil perder el control del seguimiento de las conferencias, sobre todo cuando lo estamos haciendo en línea, pero les agradezco sus atenciones. Tamara, muchísimas gracias. Estoy agradecido y aprecio mucho tu apoyo. Espero que podamos seguir incrementando este nivel de colaboración en beneficio de pues, los productores del sector agroalimentario de Guanajuato. Muchas gracias. Un gusto y bueno, preparen su mejor sonrisa a la voz de tres. Nos desconectamos, seguimos a sus órdenes en los correos que hemos estado confirmando. Buena tarde a todos. Sonrisa. 1, 2, whisky, 3. Otra vez porque nos siguen escribiendo. Listo, los agarré. Muy buenas tardes.